¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos podría haber detrás de la vida del profeta Moisés, un hombre cuya sombra se proyecta a lo largo de las páginas de la historia bíblica? ¿Te has imaginado cuáles fueron sus últimas palabras, los pensamientos que cruzaron su mente justo antes de su partida? ¿Podría haber legado algo más que los libros que conocemos, quizás cartas olvidadas que arrojarían nueva luz sobre su extraordinario viaje y su profunda conexión con lo divino? Si la idea de desenterrar los misterios más fascinantes de la Biblia enciende tu curiosidad, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y adentrémonos juntos en las profundidades de las Escrituras para revelar los tesoros escondidos que aguardan ser descubiertos. Moisés, un gigante entre los hombres de fe, venerado incluso por encima de figuras tan trascendentales como Juan el Bautista. ¿Es concebible que la tierra haya albergado a un ser humano más excepcional que él? Cuando la imagen de Dios en el hombre se renueva con la gracia y el Espíritu Santo, los resultados son vidas extraordinarias, y pocos ejemplos brillan con tanta intensidad como la de Moisés. A pesar de la magnitud de los milagros realizados por los apóstoles, ¿no fueron acaso las proezas divinas obradas a través de Moisés aún más impactantes, cargadas de un patetismo, un sufrimiento, un poder, una bondad y unos logros sin parangón? Su ministerio lo elevó por encima de otros siervos de Dios, un coloso que, actuando en nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, se interpuso una y otra vez entre la comunidad de creyentes y la aniquilación. Pero, ¿cómo concluyó la asombrosa historia de este hombre? ¿Acaso dejó algún mensaje final, alguna carta o escrito que nos permitiera vislumbrar sus pensamientos postreros? Su muerte no fue un evento común. De hecho, solo dos figuras bíblicas, Enoc y Elías, superaron a Moisés en la manera en que Dios puso fin a sus vidas, ya que ellos nunca experimentaron la muerte terrenal. Moisés sí murió, pero en la mismísima presencia de Dios, y fue sepultado por el Señor mismo o por sus ángeles. Matthew Henry describió este final como una eutanasia, una muerte deliciosa. Sin embargo, más allá de su singularidad, ¿no debemos considerar la muerte y el entierro de Moisés como un símbolo de la muerte de todos los que creen en Cristo? Toda esta sección de la Escritura está repleta de momentos y figuras atemporales que representan diversos aspectos de la salvación en eventos históricos. ¿No es acaso familiar la forma en que el Éxodo, el desierto y la tierra prometida se han interpretado como el inicio, la peregrinación y la consumación de la vida cristiana? Incluso en himnos espirituales y obras como El progreso del peregrino, el cruzar el río Jordán se convierte en una metáfora de la muerte y el cielo al otro lado. Dada la excepcional naturaleza de la muerte de Moisés, ¿no es lógico pensar que también sirva como una representación de la muerte que aguarda a todos los hijos de Dios? Este relato no es solo la historia del fallecimiento de un gran hombre, sino también una narrativa de salvación y una lección práctica sobre la muerte de quienes mueren en Cristo. Permítanme mostrarles 6 puntos concretos en los que la muerte de Moisés nos enseña acerca de la nuestra. Primero, al igual que Moisés, morimos en la fe de Cristo. Moisés tuvo una cita definitiva con la muerte. En Deuteronomio 32:50, el Señor le comunicó que, tras contemplar la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, allí moriría. ¿Puedes imaginar la escena? Moisés dejando el campamento de Israel, caminando hacia las colinas, sabiendo, al igual que todos los demás, que no regresaría. ¿No es este último acto de Moisés perfectamente coherente con su carácter? Es difícil enfrentar la muerte en plena posesión de las facultades, como lo estaba Moisés, sintiendo que aún se podrían vivir muchos años. Sin embargo, sin quejarse ni dudar, se despidió de sus seres queridos, de Josué y Caleb, y del pueblo, tomó su bastón y se marchó. Se giró una última vez en la cima de una colina, donde aún podía verlos a todos, y agitó su mano en un último adiós. Y sabemos que no se demoró en ese último camino,
sino que caminó con paso firme, meditando en todo lo vivido y lo que estaba por venir. En este sentido, no es similar nuestra situación. Aunque no todos sepamos el momento exacto de nuestra muerte, en estos tiempos muchos vivimos sabiendo que una enfermedad nos llevará o que hemos llegado a un punto sin retorno. Ya sea que muramos de repente o tras un largo periodo de enfermedad, el hecho es que también nosotros tenemos una cita con la muerte. Todos nuestros días estaban contados antes de que existiera uno solo de ellos. Dios ya ha determinado el día de nuestra muerte, es fijo e inalterable. Como leemos en el Salmo 50:5, el Señor convoca a los cielos y a la tierra para reunir a sus consagrados. Día tras día, año tras año, uno tras otro de sus hijos es llamado a su presencia. Cada uno de nosotros recibirá la misma llamada de este mundo, y por lo tanto, no deberíamos estar tan dispuestos a responder a esa llamada como lo estuvo Moisés, sin quejarnos y con obediencia. Segundo, Moisés murió con gran pesar. Probablemente todos, en algún momento, hemos cuestionado el trato que el Señor dio a Moisés. Dado todo lo que este buen hombre soportó de un pueblo obstinado e ingrato, y todo lo que hizo noble y desinteresadamente por ellos y por el Señor, ¿no nos parece que fue castigado demasiado severamente por su falta en Meriba? Sin embargo, Dios conoce el camino que deben tomar la justicia y la sabiduría mucho mejor que nosotros, y deberíamos guardar silencio ante su juicio. Sería ridículo pensar que somos mejores jueces en estos asuntos que el Santo de Israel. El pecado que cometió Moisés fue grave, y probablemente no hubo un solo día en su vida posterior en que no se sintiera afligido o sufriera un profundo desánimo a causa de esa acción, que ahora significaba que nunca pisaría la tierra prometida. Para Moisés, este fue el mayor castigo imaginable. Día tras día, hasta que fue llamado, lamentó su error y sus consecuencias. Se fue a las montañas con profundo arrepentimiento, y así también murió. ¿No moriremos nosotros también con pesar por todos los pecados que desearíamos no haber cometido, por todos los resultados que tuvieron en nuestras vidas y en las vidas de los demás? La muerte tendrá un sabor agridulce, y por eso nos corresponde a todos trabajar mientras es de día, antes de que llegue la noche en que nadie puede trabajar, revistiéndonos de justicia en el temor del Señor. No para evitar remordimientos al morir, sino para tener muchos menos de esos grandes remordimientos, de esas cosas tristes que pudieron haber sido. Pero, cuanto más evidente es que la gracia de Dios había cubierto todos los pecados de Moisés, y que no fue a la tumba abatido ni temeroso por su estado, sino seguro de que, a pesar de sus grandes pecados, había perdón y una cálida bienvenida para él. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Tercero, Moisés murió con la vista puesta en el cielo y en la vida futura. Esta es, sin duda, una de las figuras más hermosas con las que esta historia simboliza la muerte de todos los santos de Dios. Moisés murió en la montaña que domina la tierra prometida, después de estar en su cima y contemplar Canaán en toda su extensión. Y por la gracia y la promesa de Dios, y por todo lo que su palabra nos dice acerca del cielo y de cómo la muerte nos lleva allí, se nos brinda la misma oportunidad que a Moisés antes de su partida. Canaán era una figura o imagen del cielo, y Moisés seguramente lo vio de esa manera, como Abraham antes que él. Pero por la fe y por la Biblia, nosotros también podemos mirar directamente más allá de la muerte, a lo que Rutherford llama el lado alegre del mundo. ¿Qué triste sería si no lo hiciéramos? ¿Cuánto más difícil habría sido para Moisés morir al este del Nebo sin haber visto nunca la tierra prometida? Este es el punto de Isaac Watts en el último verso de su gran himno al cielo. Si pudiéramos subir al lugar donde se encontraba Moisés y contemplar el paisaje, ni la corriente del Jordán ni la fría inundación de la muerte deberían asustarnos y alejarnos de la orilla. A esto se refería Alexander Witte cuando le decía a su congregación, especialmente a aquellos cercanos a la muerte, que tuvieran sus mejores libros cerca de su lecho. Porque en ellos, decía, leeré vuestras perspectivas al llegar vuestra hora.
La selección de libros de Goethe para mirar hacia el otro lado incluía obras como The Saints, Everlasting Rest, Pilgrim's Progress y los escritos de Rutherford y los capítulos finales del Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Esta era la lista que había preparado para su propio momento. ¿Has comenzado tú a elaborar una para ti mismo? ¿Cómo planeas escalar el monte Nebo cuando llegue tu llamado? Parte del propósito de la forma en que murió Moisés es enseñar a cada creyente que él también puede escalar la montaña, pero debe estar listo y ser capaz de hacerlo. Cuarto, Dios estuvo presente en la muerte de Moisés. Sin duda, lo más conmovedor de esta historia es que Dios mismo estuvo presente y se encargó de su entierro. ¿No nos encantaría saber exactamente cómo murió Moisés? ¿Se acostó simplemente en la ladera de la montaña y se durmió? ¿Y cómo se cavó la tumba? ¿Lo hizo Dios o sus ángeles? En esto encontramos el mayor honor tributado a Moisés. Y aunque nos digamos que si Dios hiciera eso por nosotros, no solo dejaríamos de temer a la muerte, sino que la disfrutaríamos, la verdad es que Él hace eso por todos los santos cuando mueren, y lo hará por ti si tan solo mueres en Cristo. El Señor Jesús mismo, en Lucas 16, nos dice que cuando los santos mueren, los ángeles son enviados para recibirlos y llevarlos al cielo. Y en Isaías 43, 2, nos promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. La historia de San Antonio relata la visión de un alma ascendiendo al cielo con gran alegría, escoltada por ángeles, que resultó ser la de Amón, un monje conocido por Antonio. Aunque no sepamos exactamente cómo serán esos momentos, así como tampoco sabemos cómo murió Moisés, podemos estar seguros en el nombre de Jesús de que serán momentos de asombro y alegría indescriptibles. Porque si estás en Cristo, Dios mismo estará presente en tu muerte, y aunque quizás no cabe la tumba para tu cuerpo, sí registrará dónde está, como se expresa en Job 19, 25-26, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Quinto, Dios escribió el epitafio de Moisés, no se ha levantado profeta todavía en Israel como Moisés a quien Jehová conoció cara a cara. ¿No es este un epitafio maravilloso para un hombre extraordinario? Pero no es el único epitafio en la Biblia, hay muchos, algunos breves como el de Abraham, amigo de Dios, o David, un hombre conforme al corazón de Dios, y otros más largos como el del sacerdote Joiada, de quien se dijo que hizo mucho bien en Israel. Y el Señor promete un epitafio para todos sus hijos que anden con él en verdad, bien hecho, siervo bueno y fiel. Cuando tu vida termine, tal vez nada te importe tanto como lo que Dios escribirá sobre ella. ¿Qué epitafio escribirá el Todopoderoso para ti? ¿Será como el de Antipas, mi testigo fiel, o como el de Simeón, justo y devoto, y esperaba la consolación de Israel, o como el de John Knox, nunca temió el rostro de los hombres? Incluso una lápida en Inglaterra reza, aquí yace un anciano que vivió solo 7 años, recordando que la gran obra de Moisés comenzó después de los 80. La perfección de la muerte de un cristiano radica en que Dios tendrá algo bueno que escribir sobre ese santo, algo sobre la vida de fe que llevó. ¿Qué escribirá? ¿Qué querrías que escribiera? La muerte se acerca, la vida pasa tan rápido, el tiempo se acaba. Si deseas un epitafio como testigo fiel, hombre o mujer justo y devoto, o bien hecho, siervo fiel, no deberías renovar tu celo, olvidar lo que queda atrás y esforzarte por conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta que te conformes a Él. El epitafio de Moisés nos recuerda que también se escribirá uno para nosotros. Es una llamada a vivir de manera que demos gloria a Dios, dándole algo que escribir sobre nuestras vidas al final. Sexto y último, la muerte de Moisés fue temporal. Tal vez lo más notable de su muerte y sepultura es que no fue la última palabra sobre él. Más de 1000 años después,
este gran hombre salió de esa tumba para caminar y hablar en la cima de otra montaña con el Hijo de Dios, en la noche de su transfiguración. Él sí puso un pie en la tierra prometida. Y para animarlo ante su inminente muerte por nuestra redención, al igual que con las traslaciones de Enoc y Elías, así también con el sueño interrumpido de Moisés se nos da una señal de nuestra propia existencia continua en el cielo incluso en el momento de nuestra muerte, y de nuestra futura resurrección a la vida eterna. La muerte y la sepultura son un mero punto de parada en el camino hacia la vida eterna. El alma está de inmediato en el paraíso, llevada por los ángeles, pero incluso el cuerpo solo está esperando su día. ¿Qué mejor señal y demostración más hermosa de esto que el hecho de que el cuerpo de Moisés viviera de nuevo, incluso en este mundo? ¿No es acaso fácil para Dios devolver la vida a un cuerpo que ha estado en el sepulcro más de 1000 años? Sin duda, nada debería ser más cierto para nosotros al pensar en nuestra muerte venidera que no es el fin, sino el principio de la vida perfecta y sin pecado del alma en la presencia de la gloria de Dios, y el descanso del cuerpo mientras espera la consumación de todas las cosas y su reconstitución en la inmortalidad en el gran día. La muerte de Moisés nos recuerda esto, se nos narra la muerte de un gran hombre, pero también una imagen de la muerte de todo cristiano, una cita que Dios nos ha marcado en un tiempo determinado, un paso que debemos dar con profundo pesar, pero que podemos dar con maravillosa confianza, con la vista puesta en el mundo venidero, acompañados por Dios mismo. Un paso en el que se escribirá nuestro epitafio divino, y de ninguna manera el final, sino el principio de nuestra vida. Por muy singular que haya sido la muerte de Moisés en todos estos aspectos, es como la nuestra, y eso debería animarnos a prepararnos para morir bien como cristianos, como Moisés, y a prepararnos para que, cuando llegue nuestro llamado, muramos como Él, con la fuerza del Señor y la luz y el consuelo de su palabra. Solo hay una oportunidad de morir bien. ¿No crees que nuestra sociedad necesita ver a los cristianos morir como deben morir, como Moisés, con la espalda recta y los ojos despejados? Si los cristianos pueden morir así, entonces es seguro que también vivirán mucho mejor. El libro de Deuteronomio, que recoge los amorosos discursos de despedida de Moisés a la edad de 120 años, justo antes de cruzar a la tierra prometida, nos ofrece una profunda visión de su corazón. Después de haber intentado en vano liberar a su pueblo a los 40 años y de haber sido llamado por Dios a los 80 para liderar el éxodo de Egipto, Moisés, consciente de su cercano final, vertió sus sentimientos ante su pueblo en una serie de discursos que se conocen como el libro de Deuteronomio. Este quinto libro del Pentateuco, cuyo nombre proviene del griego y significa segunda ley o repetición de la ley, fue citado repetidamente por Jesús como escritura inspirada. De hecho, Deuteronomio se cita más de 80 veces en las escrituras griegas cristianas, siendo uno de los 4 libros más referenciados, junto con Génesis, Salmos e Isaías. Sin embargo, Deuteronomio no es simplemente una reiteración de la ley de Dios a Israel, más bien, sabiendo que su fin se acercaba, Moisés deseaba ofrecer amonestación, consejo, exhortación e instrucción de despedida al pueblo de Jehová, todo ello acompañado de advertencias y repeticiones, como si les estuviera escribiendo una carta de despedida impulsado por su gran amor y su deseo de ayudarles a continuar en obediencia fiel a su Dios. Como expresó el erudito bíblico Engstenberg, Moisés habla como un padre moribundo a sus hijos, con palabras fervorosas, inspiradas e impresionantes. Reflexiona sobre los 40 años de peregrinación en el desierto, recordando al pueblo las bendiciones recibidas, la ingratitud con la que frecuentemente las habían pagado y los juicios de Dios, así como el amor que continuamente se manifestaba tras ellos. Explica una y otra vez las leyes, añadiendo lo necesario para completarlas, e insiste con las palabras más afectuosas y enfáticas en la obediencia, porque la misma vida de la nación estaba ligada a ello. Examina todas las tormentas y conflictos que han pasado
contemplando el futuro en el pasado, analiza también la historia futura de la nación, viendo con dolor y gozo entremezclados como tres grandes rasgos del pasado: apostasía, castigo y perdón, continúan repitiéndose en el futuro. ¿No te conmueven las súplicas sinceras de Moisés, típicas de su vigoroso sentir acerca de la importancia de guardar las leyes de Dios? Un ejemplo de esto es la firmeza con la que enuncia en Deuteronomio la prohibición de no comer sangre, declarándolo hasta 4 veces. Vemos esta intensidad también en su insistencia a los padres para que enseñen la ley a sus hijos en todo momento, al recordarles cómo Dios les dio maná para humillarlos y al colocar la vida y la muerte delante de su pueblo. ¿No se podría decir que los discursos hallados en Deuteronomio son el sermón del monte de Moisés? Sí, el libro de Deuteronomio está impulsado por un deseo de instruir sin igual en las escrituras hebreas. Y al notar el calor del afecto, la intensidad del sentimiento, la solicitud sincera y el profundo interés de Moisés por el bienestar espiritual y terrenal de su pueblo, así como sus 2 menciones del pesar por no poder entrar en la tierra prometida. ¿A qué conclusión podemos llegar sino que absolutamente nadie excepto Moisés mismo pudo haber escrito un documento tan conmovedor? La acusación de que Deuteronomio es un fraude piadoso no solo es infundada, sino también descabellada. El primer discurso de Moisés, Deuteronomio 1-4, narra el nombramiento de jueces para ayudarlo a juzgar al pueblo y las instrucciones que les dio para hacerlo sin parcialidad. También relata el mal informe de los espías y la rebelión que causó, así como los viajes de Israel desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, recordándoles las victorias obtenidas en el camino. En el capítulo 4, amonesta a su pueblo para que no olvide las leyes de Dios, afirmando que guardarlas los haría famosos por su sabiduría, y les advierte contra la creación de ídolos, ya que no vieron ninguna representación el día en que Jehová les habló en el monte Sinaí, subrayando su advertencia con las palabras: Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios que exige devoción exclusiva. El segundo discurso de Moisés, Deuteronomio 5-26, los exhorta a obedecer un vasto conjunto de leyes de Dios, algunas de las cuales se habían dado anteriormente, como las relacionadas con las 3 fiestas anuales y las ciudades de refugio, y otras que se declaran aquí por primera vez. Comienza con una reafirmación de los 10 mandamientos, continuando para recalcar la importancia de conocer a Jehová Dios y sus leyes, pues no solo de pan vive el hombre. Los israelitas debían colocar porciones citadas de la ley en los postes de sus puertas y debían inculcar la ley de Dios en sus hijos en todo momento. Los sacerdotes tenían que enseñar la ley al pueblo, y el rey mismo debía hacer una copia de la ley y leerla todos los días de su vida para mantenerse humilde y seguir haciendo lo correcto. 8 veces en este segundo discurso, Moisés insta a su pueblo a mostrar fidelidad y obediencia para que les vaya bien, recalcando con mayor frecuencia la importancia de amar a Jehová su Dios con todo el corazón, alma y fuerza vital. Vez tras vez, les recuerda el amor de Jehová hacia ellos, del cual hay una excelente expresión en Deuteronomio 5:29, si tan solo desarrollasen este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. Moisés también era de un sentir tan fuerte en cuanto a la justicia que muy a menudo instó a los jueces del pueblo de Dios a tratar con justicia, con imparcialidad y a nunca aceptar sobornos. Además, Moisés repetidas veces manda a su pueblo que aprecie todas sus bendiciones y que lo demuestre regocijándose delante de Jehová, advirtiendo que le sobrevendrán maldiciones si no sirven a Jehová su Dios con regocijo y gozo. Notando su tendencia a adorar a otros dioses, Moisés nunca se cansa de advertirles contra la idolatría y los profetas falsos, estableciendo la pena capital como castigo y ordenando incluso el exterminio de familias y ciudades enteras si eran culpables de dirigirse a dioses falsos. A pesar de estas estrictas advertencias contra la apostasía, la amorosa consideración que se manifiesta en la legislación registrada en Deuteronomio es singular en los anales de la jurisprudencia. Por ejemplo,
al reunirse para la guerra, se eximía del servicio militar por un tiempo al hombre comprometido, al recién casado o al que no hubiera tenido la oportunidad de disfrutar del fruto de su trabajo. Tampoco se pasaron por alto las aves ni los animales. En este discurso, Moisés también advierte contra el materialismo debido a la prosperidad, así como contra el pecado de creerse uno mismo justo, y para evitar la apostasía, les prohibió casarse con paganos. Categóricamente, Moisés coloca ante Israel las bendiciones y las maldiciones dependiendo del camino que siguieran. También predice la venida de un profeta semejante a él mismo, al cual se requeriría que el pueblo escuchara so pena de muerte, profecía que el apóstol Pedro aplicó a Jesucristo. En su tercer discurso, Deuteronomio 27 a 28, Moisés da instrucción acerca de las bendiciones y las maldiciones que los levitas han de pronunciar públicamente al entrar en la tierra prometida. 6 tribus debían estar de pie delante del monte Gerizim y decir amén cuando los levitas pronunciaran las bendiciones de Jehová sobre los que le sirven fielmente y obedecen sus leyes. Y las otras 6 tribus debían estar de pie frente al monte Ebal y decir amén cuando los levitas pronunciaran las maldiciones sobre los que violan las leyes de Dios acerca de la adoración y la moralidad. No contento con esta enumeración, Moisés sigue desarrollando el tema de las bendiciones por hacer lo bueno y las maldiciones por la desobediencia, las cuales resultaron ser proféticas. El cuarto y atrayente discurso en el desierto por Moisés, Deuteronomio 29 a 30, comienza cuando él vuelve a relatar los milagros que Jehová ejecutó a favor de ellos, incluso el hecho de que sus prendas de vestir y sus sandalias no se gastaron. Entonces, Moisés celebra un pacto entre Jehová Dios y su pueblo allí congregado, y advierte contra los horrendos resultados de la desobediencia. Sin embargo, también dice que, de arrepentirse, Jehová nuevamente los restaurará a su favor. Por eso, con esta profecía como base, coloca ante ellos la selección: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, y prolongación de tus días. Las palabras finales de Moisés, ahora con 120 años de edad, animan a su pueblo a atravesar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os atemoricéis ante ellos, porque Jehová tu Dios es el que marcha contigo. Anima a Josué con palabras similares y luego manda que cada 7º año haya una asamblea en la cual se repita la ley de Dios a oídos de hombres, mujeres y niños. Luego viene una profecía que predice la rebelión de Israel, recordando su comportamiento en el desierto: porque yo conozco bien tu rebeldía y tu dura cerviz, si mientras todavía estoy vivo con vosotros hoy, os habéis mostrado rebeldes para con Jehová, cuanto más después de mi muerte. En vista de esta profecía, debería sorprender que su pueblo en general no aceptara al Moisés mayor, Jesucristo, su Mesías. Después, Moisés, por medio de un cántico superlativo, atribuye grandeza a Jehová: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Comenta extensamente sobre el proceder descarriado de su pueblo, les recuerda que la venganza pertenece a Jehová y entonces concluye pronunciando una bendición sobre todas las tribus, salvo la de Simeón. El libro cierra con los detalles de la muerte de Moisés, muy probablemente escritos por Josué o Eleazar, el sumo sacerdote, destacando que su ojo no se había oscurecido ni su fuerza vital huido, y que su pueblo lo lloró muchísimo durante 30 días, pues nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Hoy, el pueblo dedicado de Jehová se encuentra en una posición similar a la de los israelitas en las llanuras de Moab. Por lo tanto, hacemos bien en tomar a pecho las verdades y admoniciones que Moisés dio a los israelitas, recordando siempre que no de pan solamente vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, y que debemos amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza vital, porque es un Dios que exige devoción exclusiva, un fuego consumidor al que pertenece la venganza. También queremos alegrarnos de que toda su actividad es perfecta y justa, y que guardar sus disposiciones reglamentarias significa vida, mientras que la desobediencia significa muerte. Nos regocijamos en todo lo que emprendemos por la bondad de Jehová para con nosotros, e instamos a gente de todas las naciones a regocijarse con nosotros. Bien se ha dicho que cuando el hombre del siglo XX se someta a la soberanía de Dios en todo campo de su vida, habrá comenzado a entender la importancia y significación del libro de Deuteronomio.